y con bajísimos niveles de calificación. Por tanto, si alguien pensara que solo poniendo más máquinas y ocupando desocupados tenemos alguna posibilidad de proyectar nuestro crecimiento hacia el futuro, me temo que la respuesta tiene que ser francamente de dudas respecto a una estrategia de ese tipo. Una estrategia que piense que sumando más recursos humanos de los que ya tenemos y además impulsando meramente procesos de inversión y de incorporación de más capacidad, vamos a tener y asegurar una senda de crecimiento duradero, me temo que eso no va a ser así. Esto jerarquiza, en primer lugar, desde el punto de vista de las decisiones empresariales, el componente en materia de innovación y en materia de mejoras de productividad en los sectores. O sea, la agenda de productividad, los retos de la eficiencia y la productividad hoy son mucho más relevantes que en el Uruguay, de desempleo de 2 dígitos y de capacidades instaladas excesivas prácticamente en todos los sectores competitivos de la economía. La agenda de la innovación, la agenda de la renovación tecnológica, la agenda de la productividad, la agenda de la eficiencia y el buen funcionamiento de empresas, mercados y la adopción de las mejores prácticas en materia productiva, hoy empieza a ser un tema absolutamente relevante y en el que hay muchas empresas y muchos sectores que ya lo entendieron. Porque la trayectoria reciente productiva de algunos sectores no es explicable por el mera constatación de cuánto invirtieron y cuántos trabajadores agregaron, o cuántas hectáreas de tierra agregaron a esa actividad. Sinceramente no darían cuenta, no serían capaces de dar cuenta de lo que está ocurriendo. Ese proceso nuevamente está en marcha, pero ahora es más importante que nunca que eso sea así. Y si uno lo mira dentro del juego recursos humanos distribución, porque al final de cuentas todos los debates y los dilemas distributivos van a tener que ver necesariamente con la distribución personal del ingreso. Porque de todas las formas de distribución del ingreso, de todas las dimensiones de la distribución del ingreso, la que finalmente convoca y preocupa es la que tiene que ver con la distribución personal del ingreso. O sea, de las personas, lo que llega efectivamente a las personas, a las familias. Y nosotros podemos razonar de múltiples maneras en términos de esta compatibilidad entre distribución y ocupación, o la forma en que los ciudadanos y ciudadanas se vinculan al trabajo. Uno podría pensar que básicamente el problema consiste en ocupemos a los que hoy están desocupados, y esa es la gran tarea distributiva. La gran tarea distributiva es démosle ocupación a la totalidad de los hoy con sus características, tal cual son, porque es urgente y porque están dadas las condiciones quizás para que haya una presión todavía de demanda de esos trabajadores. Entonces, nosotros tomaríamos ese 6% de desempleados, será un poquito más, será un poquito menos, y los identificamos uno a uno diciendo quiénes son, ¿de acuerdo? Y los categorizamos en términos de qué edad tienen, qué capacidad tienen, dónde están localizados. Y supongamos que nosotros fuéramos capaces de darle a cada uno de esos uruguayos y esas uruguayas la remuneración que tiene alguien parecido a él hoy ocupado en el mundo del trabajo. ¿Ok? O sea, vamos a desempleo cero por ocupación con las calificaciones actuales de los trabajadores existentes, hoy desempleados. Cuando uno hace esa cuenta, sería una gran sorpresa que, dadas las características de esos colectivos, el aporte, por única vez, obviamente, que provocaría una política de ese tipo, una acción de ese tipo, sería un incremento de 1 punto del PIB, algo menos de 1 punto del PIB. ¿Ok? Ahora, si uno piensa desde una perspectiva más amplia y vinculada a recursos humanos y distribución del ingreso, permítame decir que el efecto sería bastante acotado en términos distributivos, probablemente sobre indicadores globales. Quizás solucionaría algunos de los problemas vinculados a la reducción de la pobreza o de la pobreza extrema, que es otro debate. Pero si nos concentráramos estrictamente en indicadores distributivos, seguramente los progresos no fueran absolutamente decisivos en materia de lo que podría ser un indicador tipo Gini o cualquier indicador que a ustedes se les ocurriera. Ahora, si ustedes imaginan un esfuerzo diferente, que es pensar en términos estratégicos
Es decir, ¿cómo hacemos para elevar la calificación promedio en 4 o 5 años de educación formal del conjunto de trabajadores que no terminaron enseñanza secundaria? Hoy, el efecto de hacer el mismo ejercicio y vincularlos a lo que es la formación, a los niveles salariales actuales, daría que es entre 4 y 5 veces el aporte en términos de producto. Entre 4 y 5 veces según cómo se realicen las estimaciones. Pero hay una diferencia. Al aumentar los niveles de calificación, esto tiene efectos dinámicos. Esto se vincula sobre las capacidades para actuar en procesos productivos más sofisticados, más complejos, más exigentes. Está vinculado directamente a aumentos en la productividad actual y futura. Entonces, la forma en que encaremos la vinculación entre capacitación de recursos humanos e innovación cada vez, y distribución del ingreso, cada vez va a estar más conectada. Porque, sin lugar a duda, la producción, las características de lo que ocurre en la producción, tiene un enorme correlato con lo que ocurre en el terreno de la distribución. A veces nosotros caemos en algunos simplismos en este sentido y nos creemos que los países industrializados tienen mejores distribuciones del ingreso que nosotros exclusivamente porque tienen mayor ingreso per cápita y unas estructuras tributarias mucho más progresivas que las nuestras. La primera parte de la distribución del ingreso se juega en la producción. Y según las características de la distribución del ingreso de la producción, se derivan las condiciones para poder tener políticas de un tipo u otro en materia tributaria. Porque si nosotros le aplicáramos la estructura tributaria de Dinamarca o de Noruega con exactamente los mismos parámetros daneses y noruegos a la estructura de ingresos de nuestro país, recaudaríamos menos que el IRPF actual. Entonces, las condiciones de producción, lo que ocurre en la producción, va a ser cada vez más relevante para entender la lógica de mejoras distributivas y las formas en que productividad y inserción en el mundo del trabajo le van a ofrecer mejores oportunidades a los uruguayos. Y esa es la parte densa de la agenda. Quizás con un resguardo, nadie nos asegura, y con esto termino, nadie nos asegura que el que hayamos asistido a una etapa en la cual los hechos primarios que explican la dinámica económica, este importante crecimiento de la economía y sus correlatos en términos de generación de oportunidades y en materia de efectos distributivos, nadie nos asegura que eso es ineluctable y que va a pasar bajo cualquier circunstancia. Nadie nos asegura, no hay ninguna posibilidad de disociar el debate entre prosperidad e igualdad, disociado de lo que hagan las políticas públicas y lo que se decida hacer en el debate democrático de nuestros países. Porque hay países que tienen más ingreso per cápita que nosotros e indicadores distributivos no mucho mejores que los nuestros. Y si nosotros nos miramos en términos de avanzar hacia el desarrollo, mirando un amplio abanico de elementos que entran en la definición de lo que es la calidad de vida, el nivel de vida, el bienestar humano, el desarrollo humano, llámenle como quieran, claramente las políticas públicas han tenido, tienen y tendrán un papel decisivo en la forma en que estos procesos operen de mejoras, operen de manera armónica y sistemática o generen fisuras, quiebres y desigualdades y asimetrías que después fracturan enormemente los procesos sociales y que además terminan provocando un debate que yo creo que es el que hay que evitar. El debate, la mejor forma de evitar el debate, si el crecimiento es desarrollo o si el crecimiento no es desarrollo, es asegurar que el crecimiento tenga justicia distributiva. Muchas gracias.